Bienvenidos al mejor podcast del mundo jurídico Uninca Grupo 39. Conflictos de jurisdicciones. Cindy Yurani Díaz Liscano, Ángela Liliana Rodríguez, María Alexandra Correa, Jorge Alejandro Astorquiza, Álvaro Gudelo y quien les habla, Enrique Galeano. Las controversias entre dos o más autoridades que administran justicia con diferentes jurisdicciones que disputan el conocimiento de un proceso puede ser negativo o puede ser positivo. Negativo en el caso de que ninguno quiera conocer el proceso, y positivo donde todos quieren conocer el proceso. Vamos a tener en cuenta qué es un conflicto, vamos a hablar también cómo lo resuelve la Corte Suprema y también qué tipos de conflictos pueden existir. Para tener en cuenta, para tener claro primero cómo es un conflicto de jurisdicción es cuando se presenta, digamos, una diferencia de conceptos entre dos cortes o entre dos jueces de diferentes cortes. Unos dan una definición y después los otros tienen otra, entonces pues se tiene que aclarar que, digamos, cuál es la más adecuada para resolver dicho conflicto. Aquí en Colombia tenemos una manera de llamarlo muy jocoso que se llama el choque de trenes. Y a nivel mediático mediático en la prensa, que eso ya es pues como digamos como para llamar más la atención, se llama de choque de trenes. ¿Qué significa? Que digamos, hacen la semejanza de que viene un tren con unas ideas y se choca con otro y pues en caso real un choque de trenes pues causaría un desastre. En Colombia lo que se hace es pues entre cortes se dirime el tema a discutir y al final pues se define el que quede más claro. Normalmente la Corte Constitucional es la que da la última palabra. A continuación mi compañera les va a hablar al respecto. Buenas noches. ¿Cómo se resuelven los conflictos de jurisdicción? La resolución de conflictos de jurisdicción puede variar dependiendo del sistema legal y jurisdicción específica en la que se presente el conflicto. Sin embargo, existen varias formas de resolver los conflictos. A. Remisión a un tribunal superior. B. Acuerdo entre las partes. C. Análisis de las normas y principios legales. D. Decisión judicial. Muchas gracias. Bueno, los tipos de jurisdicciones que existen en Colombia hay varios, ya que el sistema judicial está organizado por jurisdicciones y cada una con competencias específicas según la naturaleza de los asuntos que deben resolver. Los principales tipos de jurisdicciones que existen acá en Colombia son la jurisdicción ordinaria, que es la que se encarga de conocer y resolver los conflictos de naturaleza civil y penal. Esta la hacen los jueces municipales, los jueces del circuito, los tribunales superiores del Distrito Judicial y la Corte Suprema de Justicia, quien es la máxima autoridad de esta jurisdicción. ¿Qué funciones tiene esta jurisdicción ordinaria? Pues es la que se encarga de resolver las disputas entre particulares, cuestiones contractuales, daños y perjuicios, procesos de familia y todos los delitos y contravenciones penales. Tenemos otra jurisdicción que es la de contencioso administrativa, que es la que se dedica a resolver las controversias que surgen entre los particulares y el Estado, así como las disputas sobre la legalidad de los actos administrativos. Quienes se encargan de administrar la justicia de esta jurisdicción son los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, quien es la máxima instancia en esta jurisdicción. ¿Cuáles son sus funciones? Es conceder de las acciones de nulidad, la nulidad de restablecimiento y restablecimientos del derecho, controversias contractuales con el Estado, acciones de tutela en contra de los actos administrativos y todos los procesos relacionados con la administración pública. Tenemos una tercera jurisdicción que es la jurisdicción constitucional.
Esta jurisdicción se centra en la protección de todos los derechos fundamentales y la interpretación de la Constitución. Su principal órgano, pues el que la administra, es la Corte Constitucional, y sus funciones es la que se encarga de conocer todas las acciones de tutela, revisar las leyes para determinar su conformidad con la Constitución, y tiene la facultad de emitir sentencias de unificación jurisprudencial en materia de todos los derechos fundamentales. Tenemos una cuarta jurisdicción disciplinaria, que es la que se encarga de juzgar las faltas disciplinarias de los servidores públicos. Está conformada por la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura en la sección disciplinaria. Una de sus funciones es investigar y sancionar a todos los funcionarios públicos que incurran en faltas disciplinarias, asegurando el cumplimiento de su ética, de la ética y de la integridad en el ejercicio de la función pública. Tenemos la jurisdicción de paz, que su competencia siempre es resolver los conflictos menores entre vecinos y pequeñas controversias de carácter comunitario. Esta la son los jueces de paz, quienes son los escogidos por la comunidad. Sus funciones es facilitar la resolución de conflictos a través de muchos métodos alternativos, como que la conciliación, la mediación, la promoción de la paz y la convivencia entre las comunidades. Tenemos una sexta jurisdicción, que es la jurisdicción indígena. Esta competencia atiende las disputas y conflictos dentro de las comunidades indígenas, respetando sus usos y sus costumbres. Esta está conformada por las autoridades indígenas, reconocida por las mismas comunidades, y su función aplica derecho propio de cada comunidad indígena en la resolución de sus conflictos internos, siempre que no convenga los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Es de entender que cada una de estas jurisdicciones tiene un rol específico en todo el sistema judicial colombiano, asegurando una administración de justicia especializada y efectiva, que responde a las diversas necesidades y particulares de la sociedad. Bueno, ya escuchamos todo este tipo de jurisdicciones, todo eso. Quiero pues narrarles una experiencia propia cuando fui funcionario de la Policía Judicial en Inírida, Guainía. Eso fue en el año 2020. Estaba recién trasladado acá a la jurisdicción, al Guainía, y pues conocí un caso de un delito sexual, un acceso carnal violento con menor de 14 años, que ocurrió dentro de la comunidad indígena. Los pongo en contexto. Acá en el pueblo, en ciertos barrios, son comunidades indígenas que tienen su jurisdicción especial. Entonces la víctima se acercó a la fiscalía, se iniciaron los actos urgentes correspondientes, todas las diligencias, y días después solicité la orden de captura del abusador, del supuesto abusador. Cuando se va a hacer efectiva la orden de captura, nos dirigimos a la comunidad indígena, donde hay que pedirle permiso al gobernador cabildo, al capitán, para hacer el procedimiento dentro de la jurisdicción. Efectivamente, ellos nos dan el permiso verbalmente y se hace el procedimiento. Se captura al agresor, se lleva a fiscalía lo lleva ante el juez de control de garantías, y estando en dicho procedimiento llega el gobernador cabildo con los capitanes de la jurisdicción y manifiestan que ellos son los que iban a impartir la justicia con el agresor. Querían llevar para la comunidad y ellos mismos pues aplicar el castigo. Ahí se formó un conflicto, pues como se había dejado el informe que ellos nos habían dado la autorización verbal, y pues se hizo un video cuando estábamos haciendo el procedimiento delante de ellos, pues quedó con la justicia ordinaria. Pero entonces los abogados de la defensa del indiciado apelaron dicha solicitud para que fuera pues condenado allá mismo en la jurisdicción. Eso
hasta el sol de hoy todavía no se ha resolvido el caso. El señor quedó en libertad por vencimiento de términos y pues ahí quedó. Esos conflictos de jurisdicción hacen muchas veces, ocasiones, que se dilaten los procesos judiciales en estos temas. Y desde la hermosa ciudad de Villavicencio, Puerta al Llano, hablaremos sobre la reforma al equilibrio de poderes. Nuestro Congreso de la República, mediante el Acto Legislativo 2 del 2015, estableció el equilibrio de poderes y reajuste institucional. En este se le asignó a la Corte Suprema de Justicia la competencia de dirimir los conflictos que se suscitasen entre las distintas jurisdicciones. Según el acto legislativo, la Corte Constitucional es la llamada a dirimir los conflictos de competencia jurisdiccionales, los cuales significan que sus competencias no se hallan circunscritas a resolver conflictos de competencia al interior de una misma jurisdicción, sino entre distintas jurisdicciones, razón por la cual la decisión que adopta es la de declarar la falta de competencia frente a la jurisdicción. Nuestra Corte Suprema de Justicia, en el auto 556 del 2018, estableció que el conflicto de jurisdicciones implica necesariamente una controversia entre autoridades de diferentes jurisdicciones, lo que supone que una autoridad judicial externa definida por nuestra Constitución Política de Colombia y la ley decida qué jurisdicción le compete conocer el asunto. Debe comprobarse en las dos autoridades judiciales de jurisdicciones diferentes, quienes reclaman para sí o niegan ser competentes para asumir el conocimiento del auto. En el auto 155 del 2019, nuestra Corte Suprema de Justicia presupuestó los aplicables para la configuración del conflicto de jurisdicciones. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son esos presupuestos que se deben de llenar para que la Corte Suprema de Justicia dirima un conflicto de intereses? Debe de darse el presupuesto subjetivo, el presupuesto objetivo y el presupuesto normativo. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es el presupuesto subjetivo? El presupuesto subjetivo significa que existe la controversia de los intereses y se suscitan entre las autoridades que administran justicia, que tienen que ser dos autoridades de diferentes jurisdicciones. El presupuesto objetivo que nos dice que necesariamente debe de existir un caso judicial, bien sea un incidente, un proceso o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional. ¿Qué nos dice el presupuesto normativo? Que es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado mediante un pronunciamiento expreso las razones por las cuales consideran que son competentes en la jurisdicción o no lo son. El conflicto de jurisdicción puede ser de dos naturalezas, tanto de conflicto positivo o conflicto negativo. Así lo estableció ya nuestra Corte en el auto 041 del 2021, auto 328 del 2019, auto 452 del 2019 y auto 608 del 2019. ¿Qué nos dice el auto 041? Se preguntarán ustedes. El auto 041 nos establece la Corte que por qué es una jurisdicción con conflicto positivo. Son aquellas que consideran que es de su uso exclusivo su incumbencia. Y el negativo, ¿cuál hace? Porque se estime que a ninguna de las dos autoridades les corresponde la jurisdicción. Tenemos un caso de conflicto de intereses resuelto por nuestra Corte Suprema de Justicia que ha sido de connotación nacional y relevante. Ocupó una de las páginas más importantes de noticieros y periódicos y fue la llegada
del ex paramilitar Mancuso a nuestro país después de cumplir su condena en Estados Unidos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hubo un conflicto de jurisdicciones en el caso de este ex paramilitar? Les tengo la respuesta. Resulta que Mancuso le solicitaba a la Justicia Especial para la Paz que le permitiera ingresar como un miembro activo para justicia, perdón, reconciliación. Pero resulta que en su momento el Estado colombiano, para la desmovilización de los paramilitares, creó Justicia y Paz. Entonces se dio el conflicto de intereses en que el privado de la libertad Mancuso ya llevaba su proceso en Justicia y Paz. Y resulta que ahora él pretendía con su defensa que no fuera asumido por Justicia y Paz, sino por la Justicia Especial para la Paz. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál fue el resultado de esta jurisdicción? Les tengo la respuesta. La Justicia Especial para la Paz fue creada para la desmovilización de los grupos al margen de la ley conocidos como la guerrilla de las FARC en un proceso de paz. La Justicia y Paz fue creada para la desmovilización de los grupos paramilitares. Con el pronunciamiento de la Corte dejó más que claro que la competencia para asumir los procesos en Colombia para Mancuso le correspondía a Justicia y Paz y no a la Justicia Especial para la Paz. Bueno, espero que haya sido de su agrado nuestra nota, nuestro podcast. Síguenos para nuestra próxima publicación.